Empecemos por aclarar dos conceptos que se suelen confundir, el de calentamiento global y el de cambio climático. El primero hace referencia al aumento de la temperatura del planeta, provocado por la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, por lo que este es considerado como la causa principal del cambio climático. Sabiendo esto, es importante hacer de tu conocimiento que nuestro modelo actual de producción de energía, que mayoritariamente se obtiene a través de la quema de combustibles fósiles, así como también nuestro modelo de consumo de recursos, resultan ser la causa medular de estos problemas, ya que aumentan de manera considerable la emisión de gases como el dióxido de carbono o el metano, y que mediante el efecto invernadero provocan un incremento en la temperatura media del planeta, produciendo así el calentamiento global, que a su vez agrava el cambio climático. Pero antes de continuar, no relaciones como algo negativo al efecto invernadero, ya que es un proceso que se da de forma natural y sirve para mantener las condiciones idóneas para la vida, al atrapar la radiación que la superficie de la Tierra emite luego de calentarse al recibir la luz solar, manteniendo una temperatura promedio de 15 grados, y que de no hacerlo, esta disminuiría hasta los 18 grados bajo cero. El problema radica en la cantidad de gases emitidos en la actualidad, la cual no ha parado de incrementar desde el inicio de la revolución industrial, donde los principales responsables a lo largo de todo este tiempo son los siguientes. El primero de ellos es el aumento exponencial de la población, ya que a día de hoy somos poco más de 7.700 millones de habitantes, cuando en la década de los 50 no superábamos los 2.600 millones. Eso significa que, a mayor población, es necesario un mayor número de recursos, elevando así las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los niveles de producción, lo cual trae consigo el siguiente punto. Efectivamente, la generación de estos gases, provocada principalmente por la quema de combustibles fósiles, utilizados para el transporte, la calefacción, la producción de energía eléctrica, etc., así como también la agricultura y la ganadería, que muchas veces pasan desapercibidas, pero según el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, generan alrededor del 23% del total de gases de efecto invernadero. El siguiente es la destrucción de los ecosistemas terrestres y la deforestación, problemas que, aunque han ido disminuyendo en las últimas décadas, siguen siendo un problema serio, ya que tan solo de 2015 a 2020, la tasa anual de deforestación se estimó en 10 millones de hectáreas. Esta situación afecta tanto a bosques como selvas, que son depósitos naturales de carbono. Todo esto gracias a la fotosíntesis que realizan plantas y árboles, absorbiendo el CO2 y devolviendo oxígeno a la atmósfera de la Tierra. Por lo tanto, si día tras día se reduce el número de estos seres vivos, ¿en dónde terminarán esos compuestos? Y finalmente, la destrucción de los ecosistemas acuáticos. Los océanos absorben una gran cantidad de calor de la atmósfera, para ser exactos, poco más del 90%, una cantidad extraordinaria, y al igual que los bosques, son sumideros naturales de dióxido de carbono, absorbiendo cerca del 50% del CO2 presente en la atmósfera. En pocas palabras, los océanos nos protegen de los peores efectos del cambio climático, pero ¿hasta cuándo soportarán? Ahora que ya conocemos cuáles son las causas del cambio climático, veamos las consecuencias. Iniciemos con la más conocida de todas, el derretimiento de los polos, que si quieres una explicación más extensa, te la dejo en las etiquetas. Pero a grandes rasgos, esta problemática incrementa el nivel del mar, significa la pérdida del hábitat de algunas especies como los osos polares, que eventualmente podría traer su extinción, modifica la salinidad del agua e interrumpe los patrones normales de las corrientes oceánicas, condición que está directamente relacionada con la presencia de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, que es nuestro siguiente punto, la presencia de estos fenómenos, entre los que se encuentran los huracanes, ciclones, tifones e inundaciones, lo que trae consigo damnificados, desplazados y una infinidad de daños materiales, provocando así una gran desestabilización económica. Pasemos a la acidificación de los océanos, que como ya habíamos visto, estos absorben el CO2
lo cual es completamente normal. Pero a medida que absorben más y más, la reacción química que produce ácido carbónico comienza a disminuir el pH del agua oceánica, a lo que se le conoce como acidificación. Este proceso es el responsable de la reducción de iones de carbonato en el agua, indispensables para la supervivencia de especies como las almejas y ostras, ya que es necesario para la formación de sus esqueletos y conchas. Así que este efecto supone una disminución en sus poblaciones. Además, la acidificación afecta de manera directa a los corales, especies altamente sensibles a los cambios en su entorno. Para que te des una idea de los estragos que causaría la desaparición de los arrecifes de coral, se estima que el 25% de las especies marinas dependen de ellos, ya que sirven como refugio, fuente de alimentación y área de desove, por lo que, en caso de desaparecer, no lo harían solos, sino que cerca de 9 millones de especies marinas también lo podrían hacer. Y por último, pero no por eso menos importante, la desertificación, que es la degradación de la tierra a causa de las variaciones climáticas y las actividades humanas. Este fenómeno implica la disminución de suelos fértiles, la pérdida del hogar de millones y millones de animales y la incapacidad de estos ecosistemas para suministrar bienes y servicios, entre los que se encuentran el secuestro de carbono y la producción de alimentos, por lo que la degradación de la tierra podría provocar una crisis alimentaria, ya que, según la ONU, más del 80% de la dieta de la población humana depende de las plantas, y este es solo uno de los tantos problemas que genera la desertificación. Como te puedes dar cuenta, el calentamiento global sí que es un problema serio, que no solo afecta a nosotros, los seres humanos, sino a todos y cada uno de los seres vivos que habitan este planeta, ya sea directa o indirectamente. Porque como ya viste, un problema acarrea a otro, este a otro y así sucesivamente.